Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a esta charla, ¿eh? Una parada obligatoria para meterle cabeza a las ideas de un tipo, bueno, que hizo pensar a medio mundo. Hoy vamos a darle una vuelta de tuerca al pensamiento de Jürgen Habermas, un filósofo y sociólogo alemán. Nos vamos a meter de lleno en cómo veía él la ética, la justicia y eso tan básico como saber qué está bien y qué está mal. Vamos a agarrar un texto suyo bastante picante, de allá por 1982, para ver un poco qué nos dejó. La onda es conectar estas ideas, que a veces parecen medio abstractas, ¿viste? Con el barro del día a día. Sobre todo para quienes andan metidos en el mundo del derecho o, bueno, les interesa entender la justicia más allá de lo que dice el código. Si estás cursando o simplemente te copa pensar cómo se cocina la justicia antes de llegar a la ley escrita, esta charla es para vos. Bueno, arrancamos a descular esto. Para empezar, a ver más larga, con cierta desconfianza, ¿no? Hacia esas éticas que ponen toda la carne al asador en la norma, en el deber ser. Esas que él etiqueta como deontológicas. Claro. Le parece que al obsesionarse tanto con cómo ser imparciales al juzgar, quizás se les desapa la tortuga, pierden de vista algo central. ¿Viste cuando en el fútbol se discute solo el VAR y nadie habla de si el partido fue un embole o un partidazo? Bueno, algo de eso. Tal cual, esa es buena analogía. Siente que achican la moral a una cuestión de justicia formal, casi como si todo fuera un contrato entre partes o una disputa legal nomás. Exacto. Y lo interesante, lo fascinante acá, es que Habermas frena la pelota y dice, che, para un poco, muchachos. ¿No estaremos mirando el árbol y perdiéndonos el bosque? Y ahí es donde rescata otras formas de pensar la ética. Ajá. Otras miradas que estas teorías más formales, digamos, a veces dejan en el banco de suplentes. Por un lado, trae a la cancha la ética clásica, onda los griegos, ¿viste? La de Aristóteles y esa gente. Esa misma, que se preguntaba por la vida buena, qué significa ser una persona virtuosa y cómo armar una comunidad piola, lo que ellos llamaban el ethos. No era solo cumplir la regla, era ser buena gente posta. Claro. Pero no se queda ahí. También le da un lugar al utilitarismo. Ah, ¿el cálculo de la felicidad general? Claro, esa mirada que pone el foco en el bienestar de la mayoría, en cómo repartir la torta para que alcance para todos, digamos, de la mejor manera posible, aunque a veces eso implique discutir qué pasa con los derechos individuales en esa ecuación, ¿no? Un tema complicado ese. Y, clave también, reivindica las llamadas éticas de la compasión, esas que valoran la solidaridad, el ponerse en el lugar del otro, especialmente del que está pasándola mal. Habla de una preocupación altruista por el bien del prójimo necesitado de ayuda. O sea que no es solo la norma fría, sino mirar a quién le toca, cómo le pega en la vida real. Exactamente. El punto común de todas estas perspectivas que Habermas pone sobre la mesa es que se clavan en el bienestar concreto, En lo tangible. en cómo le va realmente a la gente de carne y hueso. No se conforman con chequear si una norma es lógicamente impecable en el papel. Miran las consecuencias, las necesidades, si la gente sufre, si vive mejor, la cosa concreta, digamos. Claro. Entonces la gran pregunta que parece hacerse Habermas es, si nos enfocamos tanto en el deber ser puro y abstracto, ¿no corremos el riesgo de que la moralidad se nos vuelva algo lejano, desconectado de la vida misma, de cómo nos relacionamos, de quiénes somos? Totalmente. Sería como discutir la teoría del contrato de trabajo sin pensar jamás en las condiciones reales del laburante o en la situación del empleador. Exacto. Es separar la teoría de la práctica que intenta ordenar, ¿se entiende? Sí, perfecto. Y acá las cosas se ponen más picante todavía, me parece. Ajá. Porque Habermas mete en la conversación a otro peso pesado, Lawrence Kohlberg, y su concepto de asunción ideal de rol. Uf, sí. Clave eso. Esto vendría a ser como la gimnasia mental de ponerse en los zapatos de todos los afectados por una norma o una decisión, ¿no? Tal cual. La idea es que un acuerdo sea justo de verdad, que una norma sea válida, si podemos decir que contempla cómo esa práctica impactaría los intereses de todos los que están en la volteada, mirado desde la perspectiva de cada uno, obviamente. Una idea potente. Sí, pero ojo al piojo. No es simplemente hacer la cuenta de cuántos ganan y cuántos pierden. No es puro consecuencialismo. Ah, bien. Kohlberg y Habermas lo bancan en esto, Está en la misma línea que otros capos como Rawls, por ejemplo.
Sostienen que hay derechos y libertades básicas que son sagrados, intocables. El núcleo duro. Exacto. No podés pasarle por encima a la dignidad o a la libertad de uno solo, porque eso supuestamente beneficia a la mayoría o aumenta la utilidad general. La base de todo es el respeto por igual a la integridad de cada persona. O sea que esa asunción de rol, ese ponerse en el lugar del otro, tiene un límite claro en los derechos fundamentales. Exactamente. No vale cualquier cosa con tal de contentar a todos. Exacto. Ese es el núcleo. Y a partir de ahí, se arma una discusión interesante que Habermas recoge. Estaba Kohlberg, con esta idea y su preocupación por el bienestar concreto, tratando de ensanchar su propia teoría moral. Porque su teoría original parecía más formal, ¿no? Muy enfocada en la justicia formal, casi jurídica, ¿sí? La pregunta es si quería conectarla con una moral más amplia, que tomara elementos de Aristóteles, la vida buena, del utilitarismo, el bienestar general, o hasta de la ética cristiana, la compasión. Interesante. De hecho, Habermas menciona una crítica de un tal Bill Puka a Kohlberg. ¿Qué le criticaba? Puka le marca la cancha diciendo que Kohlberg usa muchos ejemplos que son, en el fondo, dilemas jurídicos, conflictos que se podrían llevar a tribunales, digamos. Puka llega a decir que Kohlberg mezcla un poco los tantos entre los derechos morales, eso que sentimos éticamente que nos corresponde, y los derechos positivos. Los que están en la ley. Claro, los que están escritos en la ley y podés ir a reclamar con un abogado, esos cuya satisfacción puede imponerse coercitivamente. Esa es una distinción clave para cualquiera que estudie derecho, ¿no? La diferencia entre lo que debería ser justo éticamente y lo que efectivamente podés exigir en un juicio. Fundamental. Es crucial esa distinción y nos deja picando la pregunta. ¿Son lo mismo la justicia en sentido ético amplio y las cuestiones puramente jurídicas que se resuelven aplicando el código? Claro. Habermas sugiere que no, que hay matices importantes, que una cosa es la justicia como ideal y otra el derecho como sistema de normas concretas y aplicables. Bien, se nota que hay varios hilos acá, y que bueno, que se pueden hacer nudos. Habermas parece sentir que hay unos cuantos malentendidos dando vueltas sobre cómo funcionan realmente estas éticas centradas en la justicia y la imparcialidad. Sí, totalmente. A ver si podemos desatar un poco esos nudos. ¿Él? Es pensar que cuando hablamos de justicia, estamos hablando únicamente de derecho positivo. O sea, de leyes y tribunales. Exacto. Error fulero, diría Habermas. Los principios de justicia, esos que salen de un diálogo imparcial, donde todos pueden participar, sí, a veces toman forma de derechos concretos. Como los derechos humanos. Claro, como los derechos humanos en las constituciones, o los derechos de propiedad. Pero la justicia como valor ético es mucho más amplia. A ver, ¿cómo sería eso en la práctica? ¿Dónde más juega la justicia si no es solo en tribunales? Buena pregunta. Juega, por ejemplo, en la justicia distributiva. ¿El reparto? Exacto. ¿Cómo repartimos las cosas buenas y las cargas en la familia, en el laburo, en la escuela, en el barrio? ¿Quién se lleva qué y por qué? También juega en cómo tratamos a los que necesitan una mano, los principios de cuidado y asistencia. ¿La solidaridad? Y abarca reglas más del día a día, normas de autolimitación, no ser un pesado, no avasallar, de consideración en el trato, de ser honesto, de informarse antes de opinar o actuar. O sea, la justicia no vive solo en el palacio de tribunales ni en los códigos pibes. Claro. Está en cómo nos tratamos, en si somos solidarios, en cómo compartimos la torta. Bien claro. ¿Y el segundo malentendido? El segundo malentendido es creer que estas éticas deontológicas son como un caballo con anteojeras, ¿viste? Que ignoran el contexto, las circunstancias particulares de cada caso. Que son rígidas. Eso. Y Habermas dice que no, que hay que distinguir dos momentos clave. Uno es la justificación de una norma. Para saber si una regla es justa, si vale para todos, sí necesitamos abstraernos un poco, pensarla en general. ¿Podrían todos los afectados aceptarla libremente? Ahí sí. Pero después viene el momento clave de la aplicación de esa norma ya justificada. Y ahí cambia la cosa. Y acá sí que el contexto es rey. Al aplicar un principio general a un caso concreto, tienes que mirar sí o sí las circunstancias particulares, la constelación de intereses en juego. Habermas habla de ponderar los distintos principios que pueden chocar en un caso y, atención, dice que se pueden y se deben hacer excepciones a las reglas generales si la situación lo amerita. ¿Para hacer excepciones?
Pero ¿eso no va contra la idea de que la ley es igual para todos? Es que justamente, para tratar igual a lo igual y desigual a lo desigual, que es otro principio de justicia, a veces necesitas mirar el caso concreto. Ah, claro. Si aplicas la misma regla tabla-rasa a situaciones muy distintas, podés terminar siendo injusto. Una cosa es la norma como está escrita en el manual, y otra es ver cómo la aplicas en el quilombo real de un caso que te cae al estudio. La famosa sensibilidad del juez. Exacto. La aplicación necesita sensibilidad, cintura, mirar el detalle fino. No es aplicar más fórmula matemática, para nada. Entendido. ¿Y el tercero? Y el tercer malentendido es poner un signo igual entre moral y ley. Como si fueran lo mismo. Claro, creer que si cumplís con lo que dice el Código Civil o Penal, ya está, sos Gardel moralmente. A ver, más aclara, y lo que la moral te pide puede ir mucho más allá de lo que exige la ley, incluso si esa ley es justa y está bien fundada. Ah, interesante. Puede haber una ley correcta, pero la ética quizás te pida un plus en una situación concreta. Hay una relación compleja, de complemento, dice él. La moral a veces te pide esa milla extra, ¿viste? Esa gauchada, esa solidaridad que la ley no te puede obligar a dar, pero que éticamente sería lo esperable. Buenísimo cómo desarma esas confusiones. Me queda picando el último punto que mencionaste antes. A ver, Habermas rescata fuerte de Kohlberg esa idea de que el principio de justicia, la imparcialidad, los derechos, necesita un compañero de ruta. El principio de benevolencia. sí, sí, Reconocer que también tenemos la obligación moral de preocuparnos por el bienestar del otro. exactamente. Ese principio de benevolencia, como lo ve Kohlberg y lo valora Habermas, no es solo no hacer mal, ¿eh? Es más activo. Es también hacer el bien, buscar activamente el bienestar del otro y evitar el daño, tanto al individuo como al grupo. Y esto se traduce en actitudes muy concretas. La preocupación real por cómo está el prójimo, la compasión, la solidaridad, estar dispuesto a dar una mano, fomentar la cohesión del grupo, el sentido de comunidad. Cuidar al otro, básicamente. Eso mismo. Habermas percibe que estos dos principios, justicia más formal, abstracta, y benevolencia más concreta, ligada al cuidado, a veces tiran para lados distintos. Pueden chocar. Pueden entrar en tensión, sí, pero él cree que ambos nacen de una misma intuición moral de fondo. Y aunque quizás no le cierre del todo cómo Kohlberg los articula, valora el intento como pionero, como algo importante. ¿Y cuál sería esa intuición de fondo que une justicia y benevolencia, según él? Mira, acá Habermas se apoya en otro filósofo, George Herbert Mead, para decir algo clave sobre qué hace que una norma sea moralmente obligatoria de verdad. Según esta visión, una norma posta, una que realmente nos interpele moralmente, tiene que cumplir dos requisitos al mismo tiempo. ¿Cuáles serían? Por un lado, tiene que defender un interés que sea generalizable, que todos podamos reconocer como válido, que sirva para el conjunto. Que sea para todos. Exacto. Pero, por otro lado, y esto es crucial, tiene que cuidar simultáneamente tanto la autonomía y el bienestar de cada individuo, la eudaimonía, la vida lograda, dirían los griegos, ¿El bienestar personal? como la integración y el bien común del grupo social. Una norma justa y buena tiene que ser como un equilibrista, respetar a cada uno y a la vez mantener unido al equipo. Qué bueno eso. Entonces, si tuvieran que sacar una foto de esta charla sobre Habermas, ¿cuál sería el mensaje central? Me parece que queda muy fuerte esta idea de que la ética no puede ser solo un reglamento frío, un procedimiento abstracto. Totalmente. Necesita sí o sí mirar el bienestar concreto de las personas, el contexto donde se aplican las reglas, e incorporar la dimensión del cuidado, de la compasión, de la solidaridad. Sí. Es como una pulseada permanente entre la justicia formal, imparcial y las demandas de la vida real, el hacernos cargo del otro. Un llamado a pensar la justicia con la cabeza, claro, con racionalidad, pero sin olvidarse del corazón, digamos, de la sensibilidad ante las necesidades y los dolores concretos. Exacto. Esa tensión es el corazón del asunto. Es el quid de la cuestión. Y para dejar algo picando, para que sigan masticando estas ideas en relación a sus intereses o sus estudios, queda flotando una pregunta, ¿no? A ver, Si nos tomamos en serio esta tensión que plantea Habermas, siguiendo a Kohlberg, entre la justicia como principio abstracto y universal, y la benevolencia o el cuidado del bienestar particular y concreto, ¿cómo se ve jugar esa pulseada en las distintas áreas del derecho? buena pregunta para aplicar todo esto. Claro. Piensen, por ejemplo, en derecho de familia.
cuánto pesa la norma general sobre, digamos, el régimen de comunicación o los alimentos, y cuánto la situación única y repetible de ese chico o esa chica en particular. O en laboral. O en derecho laboral, cómo se balancea la protección general del laburante con la realidad económica de una pyme que está con el agua al cuello, o incluso en la interpretación y aplicación de los derechos humanos en casos complejos, donde chocan principios o donde aplicar una norma general a rajatabla podría generar una injusticia terrible en ese caso puntual. Casos difíciles siempre hay. Siempre. Entonces, ¿dónde parece inclinarse más la balanza? ¿Hacia la norma general o hacia la necesidad particular? Hacia esa preocupación por el bien del prójimo. Ahí queda, para seguir la reflexión. Excelente. Hay tela para cortar y pensar un buen rato con eso. Mil gracias por sumarse a esta exploración de las ideas de Habermas. Ojalá les sirva para seguir dándole vueltas a la justicia y la moral desde una perspectiva más rica, más completa. Nos estamos escuchando en la próxima.